Buenas noches, soy la doctora Graciela Moreno, soy médico general. El día de hoy les voy a hablar sobre el diagnóstico y el manejo de la hipertensión arterial por el médico general. Es un tema muy controversial, ¿no? Al hablar de hipertensión arterial, debido a que es una de las primeras causas a la cual el paciente acude hacia nuestra atención médica, como medicina general y atención de primer nivel. En todos los ámbitos de atención de primer nivel somos el primer filtro en donde vamos a diagnosticar y vamos a indicar o iniciar el inicio del tratamiento en cuanto a hipertensión arterial. Además, considerando que la hipertensión arterial es uno de los factores predictores o de morbilidad y mortalidad en cuanto a enfermedades vasculares como infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, además de enfermedad arterial periférica. Entonces es importante hablar, es un tema muy importante hablar y conocer sobre el manejo de la hipertensión arterial. También considerando que muchos de los pacientes no son controlados adecuadamente y con ello produce un daño, un riesgo, en este caso aumentando el riesgo al daño de órganos blancos, en este caso como sería el cerebro, riñón, corazón, que estamos hablando de órgano blanco. Y también de una discapacidad, porque si se produce un evento cerebrovascular, vamos a tener muchas de las veces pacientes con discapacidad y también el costo que implica a la salud pública y también a la salud privada. Entonces, al hablar de hipertensión arterial, voy a comenzar indicándoles sobre todo qué se considera como presión arterial. Entonces, la presión arterial es la resistencia vascular periférica por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Todos conocemos que esta es la definición de la presión arterial, pero ¿qué es lo que se produce cuando hay un daño a nivel de los vasos en este caso? ¿Sí? Hay un aumento de la resistencia vascular periférica, con lo cual va a producirse un aumento de la presión arterial. Entonces estaríamos hablando que principalmente ese es uno de los factores por los cuales se produce una hipertensión arterial. Además, tenemos que considerar que dentro de las nuevas guías que están de la JNS8, que es la última guía en el 2013, y también de la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión, se ha distinguido y se ha caracterizado por varias clasificaciones, dentro de las cuales se considera como presión arterial a la presión arterial sistólica menos de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menos de 80 milímetros de mercurio. Además, tenemos otro tipo también de clasificación dentro de las mismas, con una prehipertensión, hablando ya de prehipertensión, antes de llegar a una hipertensión arterial propiamente dicha. Dentro de ellas se clasifica con una presión arterial sistólica de 120 a 139 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica que va desde 80 a 89 milímetros de mercurio. Es importante, ¿por qué les estoy mencionando los valores? Y es importante saber, porque de acuerdo a esto vamos a hacer el manejo y el diagnóstico de una hipertensión arterial. Además, que de acuerdo a ello tenemos que también tener el objetivo o la meta objetivo sobre la cual vamos a hacer el tratamiento. También la hipertensión, ya como hipertensión, se ha clasificado de acuerdo a, como les decía, a las clasificaciones internacionales, como una hipertensión arterial en etapa 1 y en etapa 2. La hipertensión arterial en etapa 1 se considera a la presión arterial sistólica con de 140 a 159 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. Mientras que la hipertensión arterial en etapa 2 se considera cuando hay una presión arterial sistólica de más de 160 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica de más de 120 milímetros de mercurio, de 100 milímetros, perdón. Entonces, es importante saber esto. Además, existe otro tipo de clasificación, como la hipertensión arterial sistólica aislada, siendo esto que la presión arterial sistólica
es o tiende a ser mayor a 140 milímetros de mercurio, pero ahí es la diferencia, viene lo contrario, que la presión arterial diastólica es menor a 90 milímetros de mercurio. Entonces estamos hablando que solo la presión arterial sistólica se encuentra elevada, por eso se considera aislada, sistólica aislada, mientras que la presión arterial diastólica aislada se considera cuando hay una presión arterial sistólica menor de 140, pero con una presión arterial diastólica mayor a 190 milímetros de mercurio. Entonces, esta es una de las clasificaciones por las cuales se ha realizado internacionalmente, y bajo estas clasificaciones se realiza el tratamiento. Además, es importante que tengan conocimiento por qué hablar de una hipertensión maligna, de una urgencia hipertensiva. Al hablar de una hipertensión maligna es importante saber, ¿no?, que estamos hablando de una hipertensión severa, grave. Pero, ¿por qué se considera maligna? Es porque ya existe un daño de un órgano blanco, y principalmente estamos hablando de un órgano blanco, en este caso oftalmológico, que existe hemorragias retinianas, exudados y papiledema. Y se consideraría que hay una presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio, con lo cual se considera como una hipertensión maligna, excepto cuando ahí se puede considerar una hipertensión maligna. ¿En qué otro caso? Es no considerándose con una presión arterial diastólica de 120, sino de 100, mayor a 100, en el caso de la hiperplasia y de la glomerulonefritis aguda, que como tenemos conocimiento, tenemos que aprender a manejar la preeclampsia como una emergencia hipertensiva. Además, también vamos a indicarles que la urgencia hipertensiva principalmente se presenta en pacientes asintomáticos, no hay ningún otro daño, no presentan nada, en este caso ningún signo, síntoma estos pacientes, pero acuden al control del médico y se encuentra la presión arterial diastólica elevada a más de 120 milímetros de mercurio. Otra de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es, en este caso, la hipertensión producida por síndrome de bata blanca. Generalmente, al mirarnos como personal de salud, como personal médico, el paciente, cuando acude a una primera consulta, al tener contacto con un médico, puede tener, en este caso, alteración de la presión arterial. Por lo cual también es importante descartar la hipertensión en este tipo de pacientes, por lo que se tiene que hacer un control continuo en una segunda, tercera cita para saber si es que la presión arterial se encuentra también elevada. Además, hacer un control, en este caso domiciliario, que sería el control de la tensión arterial en la mañana, en la noche, en horarios diferentes, para ver si es que el paciente tiene o no tiene una presión arterial. Eso es importante considerar y saber. Además, dentro de las clasificaciones también tenemos la hipertensión arterial primaria y la hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué les he indicado como hipertensión arterial primaria y secundaria? Porque como médicos generales tenemos que tratarle, sobre todo nosotros, la hipertensión primaria. La hipertensión secundaria está encargado ya el médico especialista, en este caso los médicos internistas y los cardiólogos. Nosotros no podríamos hacer el manejo de una hipertensión secundaria a menos que esté ya controlada por uno de los médicos especialistas. Pero en nuestra primera consulta nosotros no vamos a manejar a este paciente ni dar tratamiento, sino tenemos que derivar al médico especialista. Mientras que si encontramos un paciente con una hipertensión arterial primaria, en este caso, como todos sabemos, la hipertensión arterial primaria, la patogenia también es desconocida. Entonces no se sabe cuál mismo es el factor de riesgo. Además, aduciendo que pueda existir una alteración en el sistema nervioso simpático, produciendo una respuesta beta-adrenérgica, que es una de las cosas que se podría estar pasando para que se produzca una hipertensión. Además, también se produce una alteración en la angiotensina 2. Otra de las cosas, la presencia de excesivo mineralocorticoides, que también es una de las causas para que se produzca una hipertensión arterial primaria. Dentro de factores de riesgo hay que considerarlos y son importantes para saber si es una hipertensión arterial primaria o secundaria. Y es importante por ello, como médicos que filtramos, que tenemos que valorar adecuadamente al paciente,
tenemos que conocer todos estos factores de riesgo. Factores de riesgo, la raza, ¿sí? La raza es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ver que a veces la raza negra, y bueno, y está en los estudios considerados que la raza negra tienen una predisposición para la hipertensión arterial y también de acuerdo a eso se realiza el manejo. En cuanto a la genética, es importante saber la historia de padre, madre o los dos padres con antecedente de hipertensión. Entonces también existe un alto riesgo, más o menos del 30%, de que el hijo presente una hipertensión arterial. Además, la ingesta excesiva de sodio es un factor de riesgo para que se produzca hipertensión arterial. El excesivo consumo de alcohol, el fumar, también el tabaquismo es otro factor de riesgo. La obesidad y el aumento de peso también se considera otro factor de riesgo. Dislipidemia y la inactividad física. Este es importantísimo porque de acuerdo a esto se va a hacer el tratamiento. Entonces no es tan complicado como pensaríamos para hacer el tratamiento de una hipertensión, pero sí es fundamental conocer todos los efectos que puede producir cada uno de estos factores de riesgo. Además, para indicarles también sobre la hipertensión arterial secundaria, como les había dicho, en la patogenia es identificable porque estamos basándonos secundariamente a otra enfermedad, a otra patología. Dentro de estas tenemos como la enfermedad renal primaria, que está la insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, también tenemos glomerulonefritis. Entonces tenemos que ver todos los factores que están alrededor en cuanto a patologías. El uso de anticonceptivos también aumenta el riesgo de una hipertensión arterial secundaria. Medicamentos, los AINES. Muchos de los pacientes, y en nuestra cultura, en nuestro país, piensan que la automedicación está bien, por lo cual ellos acuden principalmente a las farmacias para consumir medicamentos, y en las farmacias, como desconocen de esto, muchas veces se hace el uso inadecuado de los AINES, produciendo una hipertensión arterial secundaria. Los antidepresivos también producen una hipertensión secundaria. Además, otra patología, el feocromocitoma, también produce una hipertensión secundaria. Otra de las patologías que puede producir una hipertensión secundaria y que muchas veces es refractaria y que nosotros no podemos controlarla porque no encontramos muchas veces los factores o los signos y los síntomas adecuados, es el aldosterismo primario, teniendo la triada característica del aldosterismo primario, como es hipertensión arterial, la hipocalemia inexplicable y la alcalosis metabólica. Muchas veces la hipocalemia o los niveles de potasio en sangre se encuentran normales y también se disminuye, con ello no se produce la hipocalemia. Entonces es importante saber y la identificación de todas estas patologías para saber si es una hipertensión secundaria, y eso ya es un manejo por parte de especialidad. Además, cuando hay un daño renovascular como una aterosclerosis generalizada, también puede producir una hipertensión secundaria, el síndrome de Cushing. Los trastornos endocrinos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, pueden producir hipertensión secundaria. Además, otra de las patologías que muchas veces no tomamos en cuenta y que es la apnea obstructiva del sueño. En pacientes que en la noche comienzan a tener esta patología, se produce la hipertensión arterial secundaria, y en niños podríamos hablar de coartación de la aorta. Entonces, esa es una de las causas de hipertensión arterial secundaria. Eso en cuanto a hipertensión arterial primaria y secundaria. Como les había indicado, hipertensión arterial primaria, médicos generales somos llamados a tratar esta patología, ¿sí?, como hipertensión arterial primaria, pero secundaria nosotros no lo podemos, en este caso, dar tratamiento, sino tienen que ser los médicos especialistas, médicos internistas y los cardiólogos, que son los llamados a tratar esta patología. Ahora, ¿cómo se mide la presión arterial? ¿Y por qué es importante la medición de la presión arterial? Como les he indicado, muchas veces los pacientes presentan síndrome de bata blanca. Entonces, al venir a nuestra consulta, al observarnos, al vernos, se ponen nerviosos y comienzan a elevar los niveles de la presión arterial. Entonces, es importante, si quieren realizar 2 tomas o más lecturas de la presión arterial luego de la primera consulta. Y además, también se les manda a los pacientes
a tomarse o a medirse la presión arterial y donde se van ellos a tomar o en este caso medirse la presión arterial con personas de confianza en donde ellos están mucho mejor. Entonces es importante, pero hay que enseñar también cómo medir la presión arterial y es importante enseñarle al paciente cómo se va a dirigir o donde vaya a medirse la presión arterial, cómo tendría que ser y en qué condiciones tiene que encontrarse. Por eso es importante, como pueden ver en el ejemplo de esta paciente, ¿no? La postura, si le pueden ver, es una paciente que se encuentra cómoda, se encuentra arrimada en un espaldar para que pueda descansar y eso es importantísimo. La paciente por lo menos tiene que permanecer 5 minutos descansando. Además, se tiene que colocar el brazo que va a ser tomado la presión, tiene que colocarse sobre una mesa. ¿Para qué? Para que quede a la altura del corazón y de esa manera se pueda tomar la presión arterial. Otra de las cosas fundamentales también es el uso de la ropa, no ropa ajustada, sino ropa que sea ligera para que no comprima ninguna de las extremidades. Los miembros inferiores, en este caso las piernas, no pueden estar cruzadas y también tienen que mantenerse la paciente tranquila, no hablar, estar tranquilos, no hacer eso. Además, ¿por qué se recomienda y se debería tomar la presión arterial en los dos brazos? Es una de las indicaciones porque puede existir una enfermedad vascular periférica. Entonces, en uno de los miembros superiores puede variar la presión arterial. Entonces, en el uno puede estar normal o bajo y en el otro se encuentra elevado. Entonces, es importante por ello medir en los dos miembros superiores. Ahora, en cuanto a la evaluación o cómo se podría diagnosticar después de que todos estos factores que les he indicado se puede valorar o diagnosticar la presión arterial, una hipertensión arterial o presión arterial elevada, es importante. ¿Y qué es lo que tenemos que preguntarnos como médicos? Si existe o no existe el daño de un órgano blanco. Esto es fundamental porque esa es la primera evaluación que vamos a hacer. Segundo, el riesgo cardiovascular. Es importante saber estos dos factores para poder iniciar o no iniciar un tratamiento. Además, tendremos que basarnos en una historia clínica adecuada, dentro del que consta el examen físico, que es fundamental. Dentro de ello tenemos que tomar los signos vitales, como hemos visto, la presión arterial, y también ver otros factores, que es importante. Además, los exámenes de laboratorio y también de imagen pueden ser importantes. Dentro de esto, dentro de la historia clínica, tenemos por qué es importante saber los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, porque hay que saber que existen las edades como factores de riesgo. Mujeres y hombres que tengan mayor edad a 60 años o superior a 60 años, hombres y mujeres posmenopáusicas, obviamente por la edad. La historia familiar de enfermedad cardiovascular, ya habíamos hablado la genética. Factores de riesgo, tabaquismo, dislipidemia y otro antecedente de alguna otra patología como la diabetes. Entonces esto es importante saber dentro de la historia clínica como riesgo cardiovascular. Entonces es fundamental. Dentro del daño de órganos blancos, ¿qué es lo que tenemos que saber o cómo podemos identificar como médicos generales, ¿no? Habíamos dicho que un órgano blanco es cerebro, corazón y riñón. Entonces tenemos que saber que si existe algún cambio, alguna alteración en uno de estos órganos, ya estamos diciendo que existe un daño de un órgano blanco. Entonces, al hablar de una lesión de un órgano blanco, un ejemplo es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que lo podemos encontrar, la angina en un infarto agudo de miocardio, o un previo también, la revascularización coronaria previa, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad cerebrovascular, una nefropatía, una arteriopatía periférica y una retinopatía. Entonces es importante saber, como les había dicho, todos estos factores. Estamos hablando ya de factores de riesgo. Teniendo esto nosotros, lesión de órgano blanco, inmediatamente nosotros identificamos en nuestra consulta, nosotros como médicos sí lo vamos a valorar, pero el paciente va a tener que ser referido.
insisto, tiene que ser referido. Nunca lo vamos a poder manejar nosotros hasta que no tenga una previa valoración por especialidad. Si el especialista lo valora y está controlado adecuadamente y viene posterior a nuestras consultas, podemos continuar con ese paciente. Pero nosotros no iniciamos un tratamiento de este tipo. ¿Para qué? Porque necesitan una valoración por especialidad. Además, dentro de los exámenes de laboratorio, recomendaciones en cuanto a la evaluación que se tiene que hacer a todo paciente que estemos diagnosticándole de hipertensión tiene que contener una biometría hemática, tenemos que tener una química sanguínea dentro de la que está exámenes glucosa, creatinina, hablamos de urea, también pedimos microalbuminuria. La glucosa, microalbuminuria es importantísimo en pacientes diabéticos, entonces necesitamos también saber, porque podríamos estar hablando ya de un daño de un órgano blanco, como es a nivel renal. Entonces es importantísimo tener estos exámenes. Además, también tenemos que realizar exámenes como colesterol total, el HDL y, fundamental, el electrocardiograma. Entonces es importante hacer todos estos exámenes para poder hacer una valoración. Y así nuestro paciente encontremos ya una lesión o una lesión en un órgano blanco, es importante, si está en nuestra consulta y nuestra primera consulta, nosotros solicitar estos exámenes y, como les indicaba, inclusive con microalbuminuria, para poder referirle al especialista y que el paciente acuda con esos exámenes al especialista y pueda seguir el tratamiento que le corresponda. Ahora, al hablar de tratamiento de la hipertensión, es importante saber que el tratamiento, a quiénes vamos a dar y qué tipo de tratamiento, sabiendo que hay un tratamiento no farmacológico y un farmacológico. Entonces, ¿quiénes son los que necesitan o deben recibir tratamiento? Son todos los pacientes que tengan variaciones o varias presiones arteriales elevadas. Dentro de estos son personas menores de 60 años con una presión arterial sistólica de más de 140 milímetros de mercurio y personas mayores de 60 años con presión arterial sistólica de más de 150 milímetros de mercurio. Además, también, si existe, a pesar de que no exista la presión arterial sistólica, si existe una presión arterial diastólica de más de 90 milímetros de mercurio. Entonces, es importante, todo paciente tiene que comenzar con estas características, iniciar un tratamiento, y principalmente este paciente con un daño de un órgano blanco, paciente que no puede ser iniciado el tratamiento por médico general, sino por especialidad, porque ya estamos hablando de otro tema que es mucho más grande, como existe un daño, entonces tenemos que hacer un manejo adecuado. En cuanto al tratamiento farmacológico, aquí no farmacológico, porque tenemos el tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico, donde no vamos a utilizar ningún tipo de medicamento, ¿qué es importante? Es importante disminuir los factores de riesgo. Para eso habíamos hablado sobre los factores de riesgo, como son el plan alimenticio. Es importantísimo, existe la documentación de la dieta DASH. La dieta DASH, que como conocemos, consiste en la gran cantidad de frutas, de vegetales, gran cantidad de proteínas, baja cantidad de grasas saturadas, con lo cual se puede conseguir una disminución de la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. Entonces es fundamental que con la dieta, con el plan alimenticio, se puede disminuir mucho la presión arterial. Además, también se tiene que disminuir el consumo de sodio. Se recomienda consumir diariamente 5 gramos de sal. Entonces, nosotros consumimos mucho más, ¿no? Entonces, cuando se disminuye el consumo de sal a menos de 5 gramos, se disminuye 5.8 milímetros de mercurio en la presión arterial. Entonces, es fundamental. Solo con la dieta bajaríamos casi 19 milímetros de mercurio, considerándole de esa manera. Además, se tiene que suspender el tabaco, reducir el consumo de alcohol, que es otro factor de riesgo, y además se necesita hacer una actividad física. La actividad física dentro de todos los pacientes, en este caso con hipertensión arterial,
se requiere que tengan una actividad física cardiovascular, por eso es que se recomienda y tienen que realizar una caminata de más o menos 30 a 45 minutos 3 veces por semana como mínimo. Ahora, al hablar de la hipertensión también tenemos el tratamiento farmacológico. Como les había indicado, nosotros vamos a manejar la hipertensión arterial primaria sin ningún factor de riesgo, ¿no? Entonces, nosotros como médicos vamos a tener que considerar esta. La monoterapia sin condiciones especiales. ¿Por qué les he puesto sin condiciones especiales? Pacientes que solo tengan, en este caso, solo, diciendo como una palabra que significa muchísimo. Es un paciente con hipertensión, pero que este paciente no tiene ninguna otra comorbilidad como diabetes o una enfermedad renal crónica. Entonces está solamente encajado a una hipertensión arterial. Dentro de el paciente con una hipertensión arterial, como habíamos indicado, una hipertensión arterial diastólica, una hipertensión arterial diastólica aislada, una hipertensión arterial sistólica aislada, dependiendo de la edad se tiene metas para dónde tiene que llegar el tratamiento. Si tenemos un paciente mayor a 60 años, la meta es tener una presión arterial menor de 150 sobre 90 milímetros de mercurio de presión arterial en ese paciente. Paciente mayor de 60 años, presión arterial menos de 150 sobre 90 milímetros de mercurio. Esa es la meta. En un paciente menor de 60 años, la presión arterial debería ser de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Entonces, a eso tenemos que ir. No podemos tampoco bajar la presión arterial inmediatamente o bajar a niveles de 100 al momento que iniciamos un tratamiento, sino que necesitamos ver como meta. Tenemos que obtener una meta, ¿no? Entonces, en estos pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, ¿no? En este caso se puede utilizar los 4 grandes grupos de antihipertensivos, como son los diuréticos tiazídicos, que son de primera elección, los IECAS, los antagonistas de angiotensina 2, los calcioantagonistas y los beta bloqueantes. También en este caso, como les decía, la hipertensión arterial diastólica con o sin hipertensión sistólica, solo ya poniéndole como diastólica, sin sistólica o con sistólica, se va a utilizar estos 4 antihipertensivos y se inicia con uno. ¿Cuándo vamos a combinar? A pesar de que no tenemos sin condición especial, cuando no hemos controlado, no hemos llegado a la meta, pero primero, en un caso, digamos, utilizamos un IECA, iniciamos en la dosis más baja. Posterior, como no tenemos respuesta al bajar la presión arterial, aumentamos la dosis y llegamos a la dosis máxima de los IECAS. Y posterior a ello, iniciamos el diurético tiazídico y ahí es cuando combinamos. Si no, no se lo puede combinar. Recuerden que no hay cómo combinar un IECA con un ARA2. Eso no se puede hacer. Además, se utiliza también dentro de la combinación en hipertensión arterial sistólica aislada los diuréticos tiazídicos con los ARA2 y los calcioantagonistas. ¿Por qué no les ponen a los beta bloqueantes? Importante, ¿no? Dentro de los beta bloqueantes sí, se pueden utilizar, pero existen estudios comparativos en los cuales en relación a los otros grupos, es el que más efectos cerebrovasculares va a producir en relación a los diuréticos, a los ARA2, a los calcioantagonistas. Entonces es importante saber eso. Entonces sí se puede utilizar, pero tenemos que ver, sobre todo en pacientes menores de 60 años y con el riesgo de accidente cerebrovascular, hay que tener mucho cuidado. Ahora, el tratamiento farmacológico de terapia combinada con condiciones especiales. ¿Qué tipo de condiciones especiales tenemos? Diabetes, enfermedad renal crónica, infartos, otro tipo de enfermedades, ¿no? Accidentes cerebrovasculares. ¿Y por qué se utiliza una terapia combinada? Porque no se alcanza la meta.
la meta de la presión arterial, lo que habíamos indicado, presión arterial menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio en pacientes menores de 60 años y mayores de 60 años, presión arterial menos de 150 sobre 90 milímetros de mercurio. O cuando, a pesar de que está el tratamiento ya instaurado, se tiene una presión arterial en relación de 20 sobre 10 milímetros de mercurio. Esto en cuanto a la diferencia entre presión sistólica y la diastólica, ¿no? De referencia al paciente que le vamos a ver. Aquí está indicado más o menos, como les había indicado, dentro del tratamiento farmacológico existen situaciones especiales, ¿no? En cada uno de los pacientes. En personas adultas mayores o de 60 años de edad con una presión y una hipertensión sistólica aislada en ausencia de una insuficiencia cardíaca, es fundamental utilizar diuréticos y calcioantagonistas por la acción prolongada de los calcioantagonistas. En pacientes con diabetes mellitus con microalbuminuria, enfermedad renal, cardiovascular y otros factores de riesgo, se puede utilizar los IECAS y los ARA2 o los ARA2 en este caso. También al hablar de una diabetes mellitus no incluida dentro de la categoría anterior, ¿por qué no está incluida? Es porque puede no tener una microalbuminuria. Entonces, este paciente puede ser tratado con un IECA o un ARA2. No se puede combinar los dos, IECA o ARA2. Uno de los dos se escoge con un calcio antagonista y con un diurético diacídico. ¿Se puede hacer la combinación de los tres? Sí. Por eso es que ya les voy a indicar cómo el médico general no puede hacer más de las tres combinaciones en una hipertensión arterial, en este caso primaria, pero esto ya es con un daño de órgano diana, entonces esto ya hacen los especialistas. Pero es importante conocer. En cuanto al síndrome metabólico, se tiene que tratar con un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista. En la coronariopatía, una enfermedad cardiovascular, se utiliza el IECA y los ARA2. Entonces es importante saber cuándo vamos a utilizar y por qué no utilizar. En la angina estable se utilizan los beta bloqueantes. Es importante porque disminuye el consumo de oxígeno, con lo cual hace que se disminuya la frecuencia cardíaca y hace que disminuya, en este caso, la presión arterial. Para eso existe, y disminuyendo las molestias en la angina inestable, se utilizan los beta bloqueantes. En el infarto de miocardio reciente, se utiliza beta bloqueantes, IECAS y ARA2 en caso de una intolerancia a los IECAS, ¿sí? A la insuficiencia cardíaca, aquí hablamos diuréticos. ¿Qué tipo de diuréticos? Ya no decimos diuréticos tiacídicos, sino diuréticos de asa o ahorradores de potasio. Los beta bloqueantes, vamos con IECAS, y si es que no podemos utilizar IECAS, se utiliza en ARA2 con intolerancia. Además, se va a realizar también el tratamiento farmacológico en una hipertrofia ventricular izquierda. Se puede utilizar IECAS o ARA2 con calcio antagonistas y diuréticos tiacídicos. En insuficiencia renal, daño de órgano blanco como un riñón y una insuficiencia renal, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Un IECA o un ARA2. La nefropatía no diabética con proteinuria, que no es un daño igual renal, vamos con IECAS o ARA2 más diuréticos. Entonces esto es importante saber el tratamiento farmacológico. Recordar que los médicos generales solamente podemos utilizar en condiciones que no son especiales, en hipertensión arterial primaria, en donde podemos utilizar los antihipertensivos, en este caso los 4 tipos, las 4 clases de antihipertensivos que se les puede combinar, pero recordar que los médicos generales solo podemos combinar hasta 3 antihipertensivos. Cuando queremos combinar con un 4º antihipertensivo, tiene que ser realizado por un especialista. Entonces ahí vamos a tener criterios de cuándo referir a un paciente hacia el especialista. Y el momento les voy a explicar cuándo referir a un paciente con una hipertensión arterial hacia un especialista, en este caso un médico internista o un cardiólogo.
Cuando se sospecha de una hipertensión secundaria, renovascular o endocrina sea la causa, ya les había indicado, por eso es importante los factores de riesgo, la historia clínica, saber identificar si es que existe o no existe otro tipo de patología coadyuvante. Además, también cuando tenemos crisis o urgencias hipertensivas con o sin lesión o daño de un órgano blanco. Esto es importante saber también. Si tenemos urgencias o crisis hipertensivas, el médico general no tiene que manejar, sino tiene que ser manejado por el especialista. Cuando vamos a utilizar, como les decía, el cuarto fármaco para el control de la presión arterial. El médico general no puede hacer eso porque podemos hacer una combinación muchas veces inadecuada y no podemos estar haciendo el mejor tratamiento. Entonces es importante que un médico especialista lo valore. Pacientes que tengan complicaciones como hipertensión arterial de difícil control, una hipertensión refractaria, con evidencia o sospecha de un daño de un órgano blanco, otra vez volvemos a repetir lo mismo. Todos estos pacientes tienen que ser valorados por el médico especialista. Y además, todo paciente con hipertensión arterial tiene que ser dirigido por lo menos una vez o un control anual hacia el médico internista o al cardiólogo y al oftalmólogo para hacer los exámenes de rutina, porque necesitamos hacer también una valoración oftalmológica para realizar el examen del fondo de ojo, entonces para descartar un daño de un órgano blanco. Además, en situaciones especiales con complicaciones por hipertensión, hablamos infartos agudos de miocardio, accidente cerebrovascular. Entonces es importante que todo este tipo de pacientes sea valorado por el especialista. Entonces yo creo que los médicos ahora tenemos y sabemos cómo identificar. Médico general, estamos llamados a identificar la presión arterial, tanto primaria como secundaria, y derivar en el momento adecuado que se tiene que realizar en este caso, derivar al paciente y el tratamiento adecuado con el especialista. Esto es lo que les puedo indicar en cuanto a la hipertensión arterial y el manejo como médico general. Muchísimas gracias.